Entonces nosotros, hola, bienvenida a todas, Baruch Hashem. Vamos a Hola, Jodesh Hanukkah hola Sameach. ¿Qué Moratzi. onda, Tania? 1000 años ¿Cómo que no te estás? veo. ¿Cómo estás? Muy bien, Baruch Hashem. Qué bueno que Te- prenden la cámara. A ver, Lea, que prenda la cámara, Lea también. Bueno, Hag Sameach, Hanukkah Hag Sameach. Sameach y Jodesh Tov para todas. Nosotros, Baruch Hashem, nos encontramos ya en Melahim Aleph, el primer Perek de Melahim Aleph que lo vimos la semana pasada. Bueno, vamos a tratar de resumirlo, el de Melahim Bet, perdón. El primer Perek de Melahim Bet, Melahim Aleph ya lo acabamos. Y el primer Perek de Melahim Bet es un Perek en el cual casi ya Eliyahu va a no fungir más como Naví de Israel. En verdad hemos visto que en los últimos Perakim de Melahim Aleph, cuando estamos hablando de una situación de guerra, cuando Ahab va a pelear contra el reino de Aram y va a pelear contra el reino de Moab, en ambas guerras no aparece directamente el Naví Eliyahu, aparece otro Naví que se llama Mijayahu, que es el que le dice que Hashem va a entregar al pueblo aramita en sus manos porque él decidió no querer ofrecer el Sefer Torah como le habían pedido y por respeto al Sefer Torah, entonces él va, de alguna forma va a ser bendecido gracias a eso, pero él tenía que hacer una aniquilación frente al pueblo aramita y él se equivoca, hemos analizado eso y luego él se le mete un ruaj que nosotros explicamos que era el espíritu de Nabot, que él como que quiso tomar un poco de revancha por lo que le hizo en esa acusación falsa que tuvieron en contra de él cuando él se negó a vender ese viñedo, y tampoco aparece Eliyahu Anabí ahí, aparece Mijayahu, que se disfraza, que se hace pasar por otra persona, etcétera, etcétera, y después cuando Ahab quiere salir a la guerra y Mijayahu es el que le dice, si vas a ir a la guerra vas a perder, y él que quiere ir, que no quiere ir, que le hace caso a Tzidkiyahu, el Naví de mentira, que hace estos cuernos de Barzel, que era pura mentira, y hablamos sobre ese tema. Finalmente, Ahab se muere en esa guerra. Y Melahim Bet empieza hablando con el hijo de Ahab, que, como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Él fue, o a lo mejor un poquito peor, porque explicamos los últimos pesukim de Melahim Aleph que hablan que él hizo la maldad del papá, la maldad de la mamá y la maldad de Jeroboam. Entonces, eran tres maldades juntas y Ahaziahu decide consultar a la Abodazara y explicamos un poquito qué representa esa Abodazara, que es Baal Zebuv. Y dijimos que Baal generalmente en la Torah, en el Naví, se usa como una expresión de dominio. Por eso hoy, en el hibrid moderno, en el hibrid antiguo, vamos a decir, cuando una mujer se expresa que quiere decir algo de su esposo, ¿cómo se dirá esposo o marido en hibrid? Bali. Pero en el hibrid moderno, que las mujeres no nos gusta que nadie nos mande ni nadie nos controle, entonces en el hibrid moderno hoy ya no se usa tanto Baalí Omer o Baalí Joshev o Baalí Amarli, etcétera, etcétera, sino se dice Ishi, mi hombre. Entonces ya es mi hombre, no necesariamente le tengo que hacer caso a lo que dice mi Baali, porque Baali es mi dueño, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, en una connotación positiva, no es en una connotación que el esposo de uno es el dueño de uno, sino es el que tiene que llevar los pantalones. Por lo menos a la tintorería aceptamos que lleve los pantalones. Ok, ahora, Baal Zebub en la Torah, Baal... peor, por ejemplo, que era otra bodazara, es la manera que la Torah tiene para expresar que la gente, sean Yehudim o sean Goim, porque Baal peor era midianita, sea Yehudí o sea Goy, era que la gente le adjudicaba un poder a esa bodazara, es decir, es una idolatría, puede ser un monumento, puede ser el sol, puede ser la luna, lo que sea, se le adjudicaba una idolatría. Esta idolatría llamada Baal Zebub, nosotros explicamos la semana pasada, Zbub en hibrid es mosca. ¿Qué connotación tiene? Es decir, cómo una persona normal de la cabeza le puede dar a una mosca
un cierto sentido de divinidad a una mosca, que la mosca es un insecto, sin despreciar los insectos porque son criaturas divinas y todo, pero cómo una persona puede adjudicarle algún tipo de poder divino a lo que es una mosca. Entonces, lo que los jajamim encontraron en la mosca, en diferentes lugares donde nosotros encontramos un tema de moscas, en la Gemara y afirmo en el Tanaj, dentro de muy poquito lo vamos a ver, ahorita lo voy a decir, la mosca, jajamim, la declaran que se llama, que es el Yetzer Hará. Yetzer, así dice la Gemara, Yetzer Hará domelis vuv. El Yetzer Hará se parece a una mosca, porque las moscas tienen una tendencia de estar dando vueltas a donde hay comida, a donde hay suciedad, a donde se juntan cosas. Y el Yetzer Hará tiene esa forma de trabajar con la persona. Aprovecha que la persona está equivocada en algunos rasgos de su vida y ahí lo agarra de esos pequeños errores que la persona comete y plum, ataca a la persona. Las situaciones de no acercamiento a moscas, hemos visto en la Gemara, cuando las moscas no se acercan a cierto lugar, es porque en ese lugar hay Kedushá. Por ejemplo, el Pirkei Avot dice, ojalá Besat Hashem lo vamos a estudiar, en el Perek Hei, cuando el Pirkei Avot enumera Mishnayot con números, empieza el Pirkei Avot a decir, con 10 cosas, con 10 palabras Hashem hizo el mundo. 10 Nisim le pasaron a los Yudim en Mitzrayim, las 10 plagas, ¿no? 10 Nisim les ocurrieron en el desierto. Empieza a enumerar cosas con el número 10. Una de las cosas que dice con el número 10 es de que nunca aparecieron moscas en el Bet HaMikdash, en los 10 milagros del Bet HaMikdash, Bebet HaMitbahaim, donde ahí se preparaba la carne que una persona normal, una persona X, vamos a decir, bueno, Hanukkah sí estaba el segundo Bet HaMikdash, pero no creo que habían korbanot en Hanukkah, porque los korbanot son de la Torah y Hanukkah no es de la Torah. Pero estaba una fiesta X, no sé, Pesaj, Korban Pesaj. La gente iba, hacía el Korban Pesaj y se comía la carne. La gente se tenía que comer su carne. No aparecía, imagínense, millones de personas. La Gemara describe los nisim tan grandes que había en el Bet HaMikdash. Si uno checa en metraje, donde podían estar los Yudim, era como un pasillo bastante ancho, pero no era un lugar tan grande. Y la Gemara en una Masejet, creo que Masejet Pesajim, hace el cálculo más o menos cuántos korbanot Pesaj. ¿Por qué se agarra Korban Pesaj? Porque Korban Pesaj es obligación hacerlo, no es como otros korbanot. Y la persona que no hacía Korban Pesaj merecía la muerte, era Karet. Por eso la gente, los que llevaron el cadáver de Yosef, estaban muy preocupados porque dijeron, entonces nosotros vamos a tener Karet. Entonces Moshe les dijo, la verdad es una muy buena pregunta, le preguntó a Hashem y Hashem le dijo, no te preocupes, te doy un mes, chance, un mes más, hasta el 14 de Iyar, y es lo que nosotros hoy festejamos, conmemoramos como Pesach Sheni. Pero la Gemara hace la cuenta de millones de personas que iban con toda su familia a Jerusalén a hacer Korban Pesach, que técnicamente un espacio físico era absolutamente imposible que la gente quepa ahí. Y uno de los otros milagros que dicen que pasaba en el Bet HaMikdash es que Omdim Tzfufim, la gente estaba muy apretujada cuando iba al Bet HaMikdash, pero Mishtahadim Rebahim, pero cuando tenían que aposternarse, Hashem hacía una cosa especial en contra de la naturaleza y había mucho espacio para que la gente se aposterne, y si tenía que pedir perdón, la persona de al lado no podía oír la confesión que la otra persona estaba haciendo. Dentro de la lista de estos milagros tan grandes es, Jajamín dicen, Lo nirás bu bebet HaMitbahaim, nunca aparecieron moscas. Una cosa muy antinaturaleza. Todas las personas que en algún momento hemos hecho algún asado de carne o algo con carne en un parque, en un espacio abierto, las moscas aparecen inmediato y hay que estar espantándolas, hay que poner redes sobre las cosas para que no se metan las moscas. La mosca es el prototipo de una fuerza en contra de la Kedusha. Este Baal Zevuv es una explicación que dicen Hazal, es la interpretación, vamos a decir, obviamente vamos a repetir este concepto. Ein mikra yotze mide peshuto. Lo hemos dicho muchas veces en Parashat HaShavua. Lo que la Torah dice, así hay que entenderla cuando uno lo estudia. Acá de verdad fue este rey Ahaziahu, se cayó, tenía miedo de morirse y técnicamente manda a gente a preguntarle a la boda Zara
que se llamaba la Avodat Zará Zebub. Y la gente hacía Avodat Zará a un monumento de mosca. Eso es, así pasó. Lo que nosotros estamos diciendo es cuál es la representatividad que tiene eso. La representatividad que tiene es que para nosotros, para mí, es más fácil hacerle caso al Yetzer Hará, dejarse llevar por el placer momentáneo que tienen las cosas y no pensar a largo plazo de que esto, lo que voy a hacer hoy, puede tener una consecuencia negativa para futuro, porque las personas nos gusta, tendemos a ser rápidas y tener un placer momentáneo. Ese placer momentáneo te va a hacer, te va a lastimar, vas a tomar mucha coca hoy, el riñón se va a perjudicar y cuando dentro de 20 años no sé qué va a pasar. Bueno, no sé, dentro de 20 años pienso. Ahora me gusta tomar coca, ahora tomo coca. Ese es el pensamiento del Yetzer Hará. Eso fue lo que pasó con Ahaziahu. Ahaziahu estaba tan inmerso en toda la Avodat Zará, en toda la educación idólatra que le dio su papá, que le dio su mamá, y que ya 200, no sé si 200, pero por lo menos 100 y pico de años antes, Yerobam ben Nebat empezó a inyectarle al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, por comodidad, por flojera, por inercia, porque no sabían otra cosa, o no quisieron saber otra cosa, era lo que ellos hacían, aunque Hashem todo el tiempo estuvo mandando Nebim para que dejaran de hacer lo que estaban haciendo, y el Galut, por eso hoy estamos en el Galut. Esa fue la situación. Entonces, Hashem un malach se le presenta a Eliyahu Anabí y le dice, ve con Ahaziahu y dile que esa conducta que está teniendo, en lugar de acercarse a Hashem, que es la base de la vida nuestra, va y le pregunta a la Avodat Zará, entonces se va a morir. Él ya no tiene sentido una recuperación para él, porque él no quiere hacer teshuvá. Y en el camino que está yendo esta persona a preguntarle a Hazia, a preguntarle al Baal, al rabino, al cura, no sé, de la Avodat Zará, Eliyahu Anabí se topa con él y le dice, ve y dile eso a Ahaziahu. Y el Señor regresa y Ahaziahu le dice, ¿qué forma, qué es? ¿Cómo se veía físicamente? Y es descrito, y eso fue lo que analizamos la semana pasada, a una persona que tiene pelo y tiene un cinturón de piel en la cintura, en las caderas. Entonces dice, este tipo es Eliyahu Anabí y manda grupos de 50, 3 veces tuvo que mandar. Un jefe con sus 50, lo tuvo que mandar 3 veces porque Eliyahu Anabí, cuando le hablan a él en una situación de falta de respeto, Eliyahu Anabí los quema. No porque es una agresión, me hablaste mal, entonces te reviento, ¿no? Es un tema que nosotros hablamos, el tema del fuego, que sale de una persona que tiene un nivel espiritual tan elevado, sale fuego de sus ojos y las personas que están cerca de él y no tienen el nivel espiritual, no tienen la kedushá, no tienen la santidad suficiente como para poder entablar una conversación o un acercamiento con una persona que tiene un nivel de kedushá tan alto, entonces se queman. Es automáticamente que el cuerpo no soporta ese nivel, ese impacto espiritual tan grande. Y dijimos que los Jajamim traen en la Gemara Tanaim, que fueron muchos años posteriores a Eliyahu Anabí, que levantaban los ojos, miraban y quemaban. Rabbi Shimon Bar Yochai, dijimos, Rabbi Yonatan ben Uziel, ¿no? Y eran Jajamim que no lo hacían a propósito, ellos no querían rostizar una paloma para traerles el almuerzo a la esposa, pollo rostizado, ¿no? Igual no se podía comer tampoco. Entonces, era una cosa automática que pasaba por la emanación de santidad tan grande que ellos tenían. Y creo que lo último que nos quedamos es esta cosa que eran un ministro de 50 con 50. Entonces nosotros nos quedamos en decir, ¿dónde aparece la primera vez un concepto de ministro de 50? La primera vez que en el Tanaj aparece una expresión de ministro de 50 es con Yitro. Yitro, cuando se encuentra con Moshe, porque Moshe cuando iba a sacar a los Yehudim de Mitzrayim iba con su esposa y con sus 2 hijos, pero en el camino, dice Rashi, el Midrash lo trae, se encontró con Aarón,
Y Aarón le dice, ay, hola Moshe, tanto tiempo sin verte. Moshe, acuérdense que era un fugitivo de Mitzrayim porque mató al Mitzri, Paró lo quería matar y él se tuvo que escapar. Entonces, cuando él se escapa en Midian, se casa, conoce a Tziporá, tiene 2 hijos y regresa a Egipto. Aarón le dice, ¿quién es? Te presento, mi esposa, hola Tzipora, mucho gusto, Gershon Eliezer. Entonces, Eleazar, entonces, le dice, ¿a dónde vas? Voy a Mitzrayim, Hashem me pidió que saque a los judíos de Mitzrayim. ¿Y para qué los llevas a ellos? Suficiente con lo que estamos sufriendo ahí, para que traigas más gente para sufrir. Entonces Moshe dice, no sé qué hago. Le dice a Tzipora, le dice, Tzipora, yo me regreso a casa de mis papás con los chicos y cuando salimos, cuando salgas tú, cuando saques a los judíos de Mitzrayim, me mandas un WhatsApp y yo me encuentro contigo. Ok. Entonces Moshe está una prox de 11 meses más o menos viviendo en Mitzrayim solo, sin ellos. Sale los judíos de Mitzrayim, Tzipora le dice a su papá, vamos con mi esposo, ya, tengo que regresar con mi esposo, ya lo extraño, y van al desierto y Yitro los acompaña. Y en ese encuentro que la Torá es muy explícita, como cuenta que Moshe Rabenu no se sentó en la mesa y le sirvió, etcétera, 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 etcétera. Yitro observa cuál es el día a día de su yerno, que es el líder del pueblo de Israel, y observa que está muy Moshe como sobrecargado con tanta carga de trabajo que tiene, porque todas las preguntitas que había, todo el mundo se la preguntaba a Moshe. Entonces la gente estaba en filas haciéndole diferentes tipos de cuestionamientos, alágicos, de Torah, de lo que sea. Entonces Yitro, como buen suegro que somos, le dicen, como conozco a alguien que dice, no me quiero meter, pero, ¿no? Entonces Yitro dice, no me quiero meter, pero me parece que lo que estás haciendo está muy tonto. ¿Por qué no? Divides, ¿no? Divide y gobernarás. Entonces tú divide por ministros de 10, ministros de 50, que no eran mamash ministros, sino jueces, ¿sí? Pero lo llama la Torah, si uno checa Nitro, lo llama Saré Azarot, Saré Hamishim, Saré Meot, y haz como una pirámide, y como un organigrama, como hoy hacemos también en las empresas y en todos lados, y el jefe máximo eres tú. Entonces las preguntas difíciles que te las pregunten a ti, y las cosas que son más fáciles no hace falta que vayan contigo. Moshe dice, la verdad, no sé si sí o si no. Hashem le dice, está bien lo que estás haciendo. Ahí preguntan Jajamim si era una idea tan buena, la verdad, no es la octava maravilla lo que está diciendo Yitro. ¿Por qué Hashem Lejatjila no le dijo que haga eso? ¿O porque Moshe Rabenu mismo no pensó en dividir? Moshe Rabenu era una persona muy inteligente. Entonces Jajamim contestan en ese momento, Hashem no le quiso decir porque Hashem no quiso que Moshe sienta que Hashem cree que él no es capaz para tanta labor. Entonces Hashem le dijo, up to you, decídelo tú. Moshe Rabenu mismo no lo quiso decir para no hacer sentir mal a los Yudim, que yo estoy para las cosas importantes. Detallitos chiquititos pongo a otra persona. En cambio, vino una tercera persona, lo dijo, hicieron caso. Ok, aquí, sobre el tema de Sareh Hamishim, Rabbi Tzadok Cohen Milublin, uno de los grandes del Hasidut, en sus libros tiene Pri Tzadik, Tzemach Tzadik, tiene diferentes tipos, que lo hemos traído en Parashá y en diferentes lugares. Él hace una interpretación como filosófica sobre este número 5, sobre esto de los 50. Entonces, el Rav Tzadok agarra cuáles son las características que Yitro le propone a Moshe que tiene que tener un juez. ¿Cualquiera puede ser un juez? No. ¿Cualquier persona que estudia leyes puede ser un juez? No. Para la Torah no hace falta tanto. Bueno, sí hay que estudiar mucho. De hecho, la Corte Suprema de Justicia, el Lishkata Gazit, el Sanedrín Agedolá, que estaba, que sesionaba en el Bet HaMikdash, que era el Sanedrín grande de 71, tenía un montón de requisitos. Uno de los requisitos era que tenía que saber muchísimas cosas de muchísimos temas de ciencia y aparte tenía que saber 70 idiomas, por si la gente que venía de diferentes partes del mundo traía un juicio, ¿quién iba a traducir? Ellos tenían que saber, por eso es que Mordejai, que pertenecía a esa Corte Suprema de Justicia, pudo entender el idioma Tarzi que hablaban Bigtán y Teresh cuando estaban queriendo matar a Hashverosh. Pero dice Rabbi Tzadok Cohen, la verdad es de que la Torah no habla de un manejo de idiomas. El manejo de idiomas que hoy en día, que en el Galut es algo muy bueno, que la gente sepa muchos idiomas,
no nació por algo bueno. Ojalá todo el mundo hablaría nada más la Shona Kodesh, entonces no, existen idiomas lamentablemente porque nos juntamos en un mal plan por la Torre de Babel, por el Dora Palagá, y ahí aparecieron los idiomas, que eso generan una incomunicación entre las personas, lamentablemente. Y hoy, bueno, tenemos que aprender a hablar varios idiomas para poder comunicarnos con diferentes tipos de personas. Pero bueno, lo que dice la Torá, lo que dice Rabbi Tzadok HaKohen Milublin en base a la Torá, ahí en la parashá de Yitro, uno puede checar que las condiciones que pone la Torá para que una persona pueda ser un juez es que sea Anshe Jail, una persona Jail, que se traduce como alguien capaz, como alguien inteligente, Yere Elohim, una persona que tenga Irat Shamayim, temor a Dios, una persona que sea Anshe Emet, una persona que diga la verdad, que sea una persona confiable, que no se deje corromper, y Sonebacha, una persona que no le llame la atención el dinero, que no sea una persona codiciosa. Entonces, si un juez tiene estos 1, 2, 3, 4 requisitos, este juez puede ser una persona viable para que pueda ser juez en el pueblo de Israel. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dice, estos 5 tipos de ministerio, los que son 10, 50, 100 y 1000, tienen diferentes niveles que se asemejan a estos 4 tipos de cualidades. El ministro de 10 es el nivel más bajo, que es Anshe Jail. Después viene un nivel más elevado, que es Ire Elohim, que es ministro de 50. Después viene un nivel más elevado, que es Anshe Emet, que es ministros de 100. Y después viene el nivel más grande, que es Soné Batza, que es el ministro de 1000. Entonces tenemos 10, 50, 100 y 1000. ¿Ok? Son 4. Dice Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, esto, hagamos como una tabla comparativa, es una tabla que tiene que ver con los 5 niveles de Neshama, pero no vamos a accesar al 5.º nivel de la Neshama, porque el 5.º nivel de la Neshama nadie tuvo. Dicen que Moshe Rabbeinu era el único que pudo tener un acceso a lo que es la parte de la Neshama, que es Yehida, que es muy, muy elevada. Lo máximo, ni Haya existe, lo máximo que manejamos es Nefesh, Ruach, Neshama y Haya. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin dijo, estos 4 parámetros de ministros, de cualidades o de prerequisitos para ser shofet, para ser ministros, son estos 4, equivalen a estos 4 niveles de la Neshama. El nivel de la Neshama más bajo, para decirlo de alguna manera, es el Nefesh, que eso lo tiene todo el mundo, lo tienen los animales también, que es, dice Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, es la parte que tiene que ver con el Maase. Son los actos en los niveles de los lebushim de las Neshamot, de las ropas que usan las Neshamot, cabalísticamente hablando, la Neshama necesita de 3 accesorios. Necesita de machshava, de pensamiento, de dibur, de habla, y de maase, de la acción. De las 3 cosas de machshava, dibur y maase, pensamiento, habla y acción, ¿cuál es el nivel más bajo? En el sentido, ¿cuál es el nivel más fácil de los 3? Hacer las cosas bien, hablar bien o pensar bien. Lo más fácil es el maase. No requiere ni de pensamiento ni de hablar. Es acción. Ponte y haz. Imítame. Yo veo a alguien que está haciendo una cosa, le imito, agarro, no sé cómo se teje, me meto a un tutorial de YouTube e imito a la persona que está tejiendo, aprendí a tejer. Eso no quiere decir que yo soy muy inteligente, no quiere decir que yo sé más tejer, no. Lo que quiere decir ahí es que yo sé imitar a la persona que está haciendo eso y estoy aprendiendo a imitarla. Si agarro mucha práctica y entiendo cómo es que se mueve la aguja de aquí para allá, entonces yo puedo decir que aprendí a tejer, pero si no, no puedo decir por un tutorial que estoy imitando una imagen, no quiere decir que yo estoy aprendiendo eso. Ese es el nivel más bajo. Dice Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, el nivel más bajo representa lo que es
La emuna anshe Jail es gente que se puede confiar, es gente Jail. Jail muchas veces es emprendedora, una mujer Eshet Jail, se la describe en el segundo pasuk del Eshet Jail, ¿no? Eshet Jail nimtza berrajok mipnimi mijra, como sigue, bataj vale bala, es una persona confiable, es una persona que se le puede tener inmun, se le puede tener confianza. El segundo nivel, que es el que nos importa a nosotros, que es los ministros de 50, Rabbi Tzadok Cohen Milulin dice eso equivale a la parte de Ruach. El Ruach, nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, que el Ruach es esa parte de la Neshama que conecta con el habla. Cuando dice Hashem que nos creó al hombre y dice Baipach beapaf nishmat haim, que Hashem le insufló al ser humano un hálito de vida, entonces el Zohar dice, ese es el pedacito de la Neshama, cuando uno le sopla a alguien algo, un globo, lo que sea, le está echando de su aliento a la otra persona, pero Rashi, aunque Luz y todos dicen Nefesh Hayá, Ruach Memalela, es la capacidad que tiene la persona de hablar, esa capacidad que tenemos nada más los humanos, de poder transformar pensamientos en lenguaje. No estamos hablando, los animales también se deben comunicar a nivel animal, ladran, maullan, no sé, lo que cada animal, en la forma que tiene, no sé si se llama que ellos se comunican, no sé. La comunicación verbal de traducir pensamientos en palabras es algo humano. El humano es el único que puede ser un ente parlante, de poder hablar. A eso se le equipara con Yere Elohim. Dice Rabbi Tzadok Cohen Milublin, ¿qué es Yere Elohim? Irata Onesh. El nivel más bajo de Irat Shamayim, de temor a Dios, es tener miedo del castigo. ¿Sí? Yo X cosa no hago, porque si la hago, estoy traspasando la palabra de Hashem y voy a tener una consecuencia. Frente a esta situación, que los ministros de 50, dice Rabbi Tzadok Cohen Milublin, se supone que tienen la capacidad de tener temor a Dios, y incluso si tendrían que tener temor a Dios, tampoco ellos tuvieron temor a Dios, porque no nada más que hacen idolatría, sino que van con un naví y le hablan de una manera despectiva, es decir, deslegitimizando la capacidad que tiene el naví de hablar con Dios. Entonces, automáticamente yo estoy diciendo, Eliyahu Naví es igual que cualquier persona, no es una persona especial porque es un naví, porque es un profeta y porque tiene una comunicación con Dios. Automáticamente Eliyahu Naví se genera como un choque y automáticamente Eliyahu Naví los ve y automáticamente existe un fuego que los quema. Nada más para terminar la idea, el ministro de 100 equivaldría a la parte de la Neshama que representa la Neshama, y el ministro de 1000, que ya es más, es lo que es Hayá y Ejidá, Bijlal, no hay ningún ministro de nada que se pueda equiparar. Entonces, ¿qué es lo que representa esto de Hamishim, el número 50, que 50 también representan nuestra connotación que conocemos, que 50 son 50 grados para arriba, son 50 niveles de Tahara, que fue lo que los Yehudim llegaron casi para cuando recibieron Matán Torah, que Shavuot son 49 días y el 50 es Shavuot. Y del otro lado pasó lo mismo. Los Yehudim, estando como esclavos en Egipto, bajaron 49 niveles de Tumá, y si llegaban al nivel 50 ya no había salvación, por eso Hashem tuvo que sacarlos así rapidísimo. El número 50 implica un nivel muy, muy elevado de conducta humana que se necesitaba. Y Eliyahu Naví maneja en sus ojos una visión tan profunda, tan espiritual, que existe este choque y los mata a los dos primeros grupos. Y el tercer grupo es el que se da cuenta, ahí muestran Irata Onesh, y se ve en los pesukim que leímos la semana pasada, miedo, y le dice, por favor te pido no me mates, ya mataste a 102 personas, por favor ya no me mates. Y ahí Eliyahu Naví, cuando las personas ya accesan a un poquitito, Virat Shamayim, un poquitito de temor a la palabra de Dios, Eliyahu Naví no las mata, y va él directamente a decirle a Haziahu lo que Hashem le mandó a decir, que de esa cama que te subiste no te vas a parar,
y como Ahaziah nada más reina 2 años y no tiene hijos, sube al poder su hermano, que es hijo de Ahab, que se llama Jehoram, y él empieza a ser un rey, pero tampoco no hace las cosas muy bien. Pero en la vida ahora va a interrumpir sucesos históricos de reyes, y nos vamos a ir al Perek Bet de Melahim Bet, que yo creo que es uno de los lugares más complicados para estudiar del Tanaj, porque es el primer y el único lugar en toda la historia del Tanaj donde el Tanaj habla abiertamente que existió un ser humano que desaparece del planeta Tierra. Hay una desaparición que no se entiende bien de los psukim, si es física o no es física, pero es el único lugar de todo el Tanaj en el cual una persona, no es la única persona, hubieron más personas que pasaron un proceso así, pero que abiertamente, descritamente, escrito, está puesto aquí, que hubo una persona que salió de la parte física y se convirtió en un malaj, en una parte espiritual. El único es Eliyahu Hanabí. De otras personas, ahora vamos a tratar de ver de qué relación hay, pero vamos a leer de adentro de los Pesukim, y el Perek Bet, estamos ya Baruch Hashem en el Perek Bet de Melahim Bet, Perek Bet, donde dice, y fue cuando Hashem va a subir a Eliyahu Hanabí, y acá hay una palabra que la hablamos mucho cuando Eliyahu se va a la cueva esa en Har Sinai y tiene esa plática con Hashem, que Hashem le dice, Male Japo Eliyahu, ¿qué onda contigo? ¿Qué pasa? Y él repite una y otra vez, Kanoki Netila Hashem Tsebakot, yo soy celoso de tu cabot, el pueblo de Israel abandonó tu Torah, y dejaron, ya no se hacen Brit Milá, y se desahoga Eliyahu y dice, yo ya no puedo más, y Hashem después le vuelve a preguntar, Male Japo Eliyahu, ¿qué onda contigo? Y a Hashem se le presenta ahí, que lo explicamos en su momento con diferentes tipos de apariciones, ¿no? Ruido, fuego, Berro Berrash Hashem, Velo Berruach Hashem, Velo Baesh Hashem, Colt Mamad acá. Cuando hay un silencio que se puede oír, que traspasa los límites físicos, Eliyahu Hanabí presiente la presencia de Hashem, y Hashem le dice, un emisario mío que no puede ponerse en los zapatos de un pueblo pecador, en este momento tú ya no puedes seguir chambeando, porque yo necesito un naví, no que culpe a los Yudim, yo necesito un naví que proteja a los Yudim, porque para culparlos, pues están los malajim malos, no tiene ningún chiste. Entonces, lo que yo quiero es alguien que los defienda, y tú en este momento perdiste la capacidad de poder defender al pueblo. Una vez, en una de las parashiot, también comentamos que había un Cohen Gadol en la época de la Gemara, que se llamaba Rabbi Ishmael Cohen Gadol, que todos los años, cuando él hacía la boda, el servicio de Cohen Gadol en Yom Kippur, él veía la imagen de un tzadik, de una persona santa vestida de blanco. Entonces él, cuando veía esa imagen, sabía que va a vivir otro año más. Y un año, el último año de su vida, vio a esta imagen, pero vestida de negro. Entonces, cuando salió del Kodesh HaKodashim, le dijo a su familia, le dijo, yo me voy a morir este año, yo ya no voy a ver el año que viene. ¿Por qué? Porque vi un malaj, una imagen vestida de negro. Entonces los jajamim, tratando de entender la parte filosófica, explicar, bueno, el negro también es como un color feo, el blanco es un color de pureza. Entonces los jajamim explicaron, lo que quiere decir es, todo el tiempo que yo tenía la capacidad de ver lo blanco del pueblo de Israel, yo sabía que valía la pena vivir para hacer ¿qué es el Cohen Gadol? El Cohen Gadol es el representante del pueblo de Israel. De hecho, cuando una persona mataba sin querer, mataba sin querer, se iba al Arem Miklat, se iba a la ciudad refugio y se quedaba hasta que el Cohen Gadol se muera. El representante de la santidad del pueblo de Israel es el Cohen Gadol. No tiene los niveles de un rey, son muy distintos, pero un Cohen Gadol era un Cohen Gadol. Entonces, cuando él perdió esa capacidad y ya en lugar de ver al pueblo de Israel blanco, ya los ve negro, entonces dijo, yo ya sé que este es mi último año de chamba, porque una persona que está en mi punto, donde está en el lugar de ser un Cohen Gadol, no puede ver negro, tiene que ver blanco. Entonces Hashem le dice que se le acabó la chamba y que se jubile. Entonces aquí aparece otra vez la palabra se hará.
que se hará es un viento fuerte. Y en ese momento, cuando nosotros hicimos la comparación de Eliyahu, lo agarramos con otro naví que se llamaba Yehezkel, que también tenía unas cosas en su nebuá muy parecidas a la que vimos con Eliyahu, y a lo que pasó en Matan Torah, que también hubo fuego y también hubo ruido. Acá Sehará es una tormenta. Una Sehará es una tormenta, un viento fuerte. Cuando Hashem se lo va a subir a Eliyahu al Shamaim, al cielo, y Eliyahu y Elisha hacen un paseo por diferentes lugares de Eretz Israel. El primer lugar que van a Eretz Israel es al Gilgal. Ese es el primer lugar, vamos a ahora analizar bien cada lugar. Después, entonces ahí Eliyahu le dice a Elisha por primera vez, Shebnapo, quédate aquí, no vengas conmigo. Hashem Shelahani ad Betkel, yo tengo que, Hashem me mandó a Betel. Vayomer Elisha y le dice a Hashem, le dice Elisha, Eliyahu a Naví, yo no me voy a ir, yo te voy a acompañar a Betel. Y van la gente, los Benea Nevim, los alumnos de Eliyahu y de Elisha que estudiaban en la yeshiva con ellos, que había una yeshiva en Betel, aunque sabemos que Betel también, ¿qué ciudad era? En su momento, cuando empezamos Melahim, bueno, más al mediados de Melahim, cuando aparece Yerobam ben Nebat pone una casa de idolatría en Dan, en el norte, para que la gente del norte le quede cerca, y pone otra que es en Betel, para que la gente del sur le quede cerca. Betel es en la parte de abajo de Eretz Israel. Yo saqué un mapa, a ver si lo puedo compartir, denme medio segundito. Aquí está. ¿Sí se ve? ¿Sí lo ven aquí? Este es el libro, es el Midrash de la familia, dice, en español. Fue el mapa que mejor encontré. Aquí dice Bat Ail, porque la persona que tradujo es del inglés. Entonces, pero no es Bat Ail, es Betel. Aquí es Gilgal. Entonces, ellos están aquí en el Gilgal. Si nos ubicamos, aquí está la frontera de Israel, donde antes era Moab, Amón, todo eso, hoy aquí que es Jordania, ¿no? Jordania. Sí, es Jordania. Aquí está Jerusalén, aquí está el reino de Yehudá, y aquí, en este lado, el reino de Yehudá, la verdad, no es todo esto, es un poquitito más a la derecha, y ocupa más abajo el reino de Israel, que tenía mucho. Acá está el Yamatijón, el Mediterráneo. Entonces, aquí, ¿cómo se llama? Eliyahu con Elisha están primero en el Gilgal. De Gilgal, Eliyahu le dice a Elisha, quédate aquí, que yo me tengo que ir a Betel. Elisha le dice, no, yo no te voy a dejar, se van a Betel. En Betel salen los Benea Nevim que estaban en Betel y le dicen a Elisha, Ayadata que ayom Hashem loquea getadoneja meal rosheja, ¿sabías que hoy se va a ir tu patrón? Todo el mundo tuvo un nivel de nebuá, pero nadie sabía qué iba a pasar, es decir, sabían que se iba a morir. Todo el mundo, lógicamente, piensa que se va a morir con una muerte natural. Vayomer, y le dice Elisha a los Benea Nevim de Betel, Gamani Yadati, Ejeshu. Yo también sé Ejeshu, cállense la boca, no digan nada, porque Elisha se dio cuenta que Eliyahu, por su humildad, no quiere que nadie sepa lo que va a pasar, ni siquiera él mismo, que era su mano derecha. Vayomerlo Eliyahu, y ahora cambia un poco la guía. Eliyahu en el Pasuk Bet dice, Vayomer Eliyahu el Elisha. El pasuk está hablando tipo en tercera persona. Le dijo Eliyahu a Elisha, 2 puntos. Quédate aquí, no vengas conmigo. Ahora en el pasuk dale ya no es así, ya es directo. Vayomerlo, le dice Eliyahu, Elisha, 2 puntos. Quédate aquí porque ayer me mandó a Jericho. Aquí está Jericho, es decir, están dando como una vuelta, ¿sí ven? Están Gilgal, Betel y Jericho. Y le dice, ¿qué le contesta Elisha? Como es de suponer, no, yo voy contigo, no te dejo. Salen los Benea Nevim de Jericho con Elisha y les dice, ¿sabías que hoy va a desaparecer, se va a morir, te va a sacar Hashem? Fíjense el lashon que usa. Ayadata ayom Hashem loquea getadoneja meal rosheja. Hoy Hashem va a sacar a tu jefe
de tu cabeza. A tu jefe, ellos no se consideran que es su jefe, aunque es su jefe, porque los Rabanim, los Morim, son como los papás de los alumnos, pero había como una conexión especial espiritual entre Eliyahu y Elisha, que con Elisha había esa conexión más fuerte que con ellos. Entonces, él le vuelve a contestar lo mismo. Gamani yadati ejeshu. Yo también sé, cállense la boca, no digan nada. Vayomer, y le vuelve a decir aquí en Jericó, quédate aquí, Elisha, yo me tengo que ir al Yardén, tengo que irme para acá. Este es el río Yardén, el río Jordán, me tengo que ir para ahí, es decir, me voy a salir de Israel. Entonces, le vuelve a decir por tercera ocasión, yo no me voy a ningún lado, yo me quedo contigo. Y vuelve a salir la gente que vivía aquí a ver qué va a pasar, porque todo el mundo sabe que se tiene que morir Eliyahu, pero nadie sabe a dónde se va a morir, y todo el mundo quiere saber a dónde se va a morir para ir a la Levaya, para hacer Shiva, para darle el cabot que se merece. Entonces ellos se van y miran de lejos, y nada más el que hace este camino es Eliyahu con Elisha. Y Shneem amdu ala Yarden, y se paran los dos aquí en la costa del río Jordán. Vaikaj Eliyahu et adrato, agarra Eliyahu y se quita su saco. Vaiglom, y la enrolla, se cuenta como una toalla que se enrolla. Vayaket amaim, y le pega al agua. Vayehatzu, y el mar se parte. El río se parte. Hena bajena, de un lado para el otro lado. Vayabrush neem bajarabá. Y Hashem hace un milagro y ambos pasan en la sequedad del río. Vayeí que obran de Eliyahu amar el Elisha. Y cuando están cruzando, caminando la partición del Yardén, Eliyahu le dice a Elisha, Sheal maeselach beterem elakach meimach. Pídeme qué es lo que tú quieres antes que yo me vaya. Entonces Elisha, ni corto ni perezoso, le dice a Eliyahu, yo quiero tener, y ahora voy a leer textual porque hay diferentes interpretaciones. Pi shnaim berrujaja elai. Yo quiero el doble de tu nebuá. Es decir, yo quiero tener el doble de la capacidad que tú tienes para hacer milagros, yo quiero tener el doble. Y sí, al final sí pasó, porque Eliyahu, ahora vamos a decir, Eliyahu hizo 8 milagros y Elisha va a hacer 16 milagros. Es decir, sí logró tener esto que es el doble. Entonces, Eliyahu le dice, Iksheta lishol, es una pregunta muy difícil lo que me estás pidiendo. Yo te puedo dar lo que tengo, lo que no tengo no te puedo dar, pero si tú vas a ver como yo me voy, entonces eso quiere decir que ya estás en un nivel profético tan elevado que puedes accesar al doble. Entonces, si tú vas a poder ver cómo yo me salgo de ti, si tú logras ver, es decir, si tu cuerpo se presta a poder encontrarse con una santidad tan grande y vas a seguir vivo frente a lo que vas a ver ahorita, es decir, que tú refinaste tu ser, siendo una persona física, refinaste lo físico tuyo tanto para que puedas ver eso, entonces vas a poder accesar a eso. Y ellos están caminando y están platicando. Veine rejev esh besusesh. Otra vez el fuego. Aparece una carroza de fuego y aparecen caballos de fuego. Vaya Fridu Belchenem. Hagan de cuenta que uno está caminando con el otro y se mete aquí en el medio una carroza de fuego con caballos de fuego y los separa a ellos dos que estaban platicando. Y en ese momento, Vayal Eliyahu Baseara Shamaim. Y en ese momento sube Eliyahu con esa tormenta al cielo. De Elisha Roe, y Elisha está mirando esto, de Umetzae, que empieza a gritar y a llorar, Avi, Avi, Rejev Israel Ufarashab. La explicación sería Avi, Avi, que en este caso no era su papá Eliyahu, pero era su jajam. Entonces sería Rab, Rab, tú eres
el jinete de Israel, la carroza de Israel y sus jinetes. Y ya no lo vio más, y agarró sus ropas en esa desesperación y la rompe como un simán abelut cuando fallece alguien cercano, y recoge la capa de Eliau que seca, que la tiró Eliau y la dejó, porque en el mundo espiritual no necesita capa, y Vayashov, y él ahora se va a regresar, ellos estaban aquí, se regresan, se tienen que regresar, y Vayamod al Sfata Yarden, y se pone en la costa del Yarden, y toma la capa de Eliau que se le había caído a Eliau, y le pega al Yarden, y dice, Aye Hashem Eloque Eliau, ¿dónde estás Hashem, el Dios de Eliau? Afu Vayake Tamaim, y tú también ven conmigo, quiero que estés conmigo, y se vuelve a partir el mar para que él pueda volver a llegar a la tierra de Israel. Y los Bene Anevim que estaban aquí en Jericó, que todo esto no lo pudieron ver, no nada más por la distancia, porque a lo mejor por distancia hubieran podido haber visto algo, sino porque su nivel espiritual no se lo permitió. Entonces, Bayombru se dieron cuenta, dijeron, Naja Ruach Elohim al Elisha, Naja Ruach Eliyahu al Elisha. Ahora Elisha tiene el Ruach HaKodesh que tenía Eliyahu, y todo el mundo se aposternó frente a él y lo recibieron. Pero como ellos nada más vieron que se iban dos y nada más regresa uno, y qué es lo que pasó no saben, y Elisha tampoco no dice, entonces se acercan estos Hamishim Neviim, que eran Benejail, eran Tzadikim, y le dicen, vamos a buscar a Eliyahu, a lo mejor Eliyahu se enfermó, se fue por ahí, está enfermo, lo atacó un animal y por eso tú volviste solo. Y lo Nesaó Ruach Hashem, Hashem se lo llevó a alguna montaña o algún valle, y Elisha no quiere decir lo que vio porque era humilde y no quiere decir, ay, mira como sabe cosas de secretos. Lo tishlahu, no manden a nadie. Y le insistieron mucho y dijeron, bueno, que hagan lo que quieran, y fueron 50 personas, y Elohim, Shlosha Yamim, durante 3 días, y no lo encontraron a Eliyahu Hanabí. Y regresaron y él estaba en Jericó, y les dijo él, no, yo ya les había dicho a ustedes que no vayan. Y ahora va a pasar, van a empezar, bueno, ya el primer milagro que Elisha pudo lograr es que la ida, el Yardén se parte cuando Eliyahu Hanabí se quita su ropa y parte el Yardén con su ropa. Ahí podemos entender la grandeza de Eliyahu, pero también tiene algo que ver Elisha, porque tiene mérito de Eliyahu y mérito de Elisha se parte el Yardén. Pero cuando Elisha quiere regresar a Eretz Israel, parte el Yardén Bishut propio. Entonces ese ya es el primer milagro que hace Elisha. Por eso muchos hajamim adjudican que no nada más es la cantidad de milagros, sino el hecho que de ida Hashem parte el mar, porque habían 2 tzadikim, y de regreso Hashem parte el mar por un tzadik. 2 es el doble de 1, entonces quiere decir que él tiene mérito doble, porque él pudo lograr que se parta el Yardén por mérito de uno solo. Es decir, el doble del mérito de ida fue el mérito de regreso. Vamos a dejar esto acá, el Perec no acaba, el Perec sigue, va a haber más milagros que vamos a explicarlos más adelante, pero para detenernos un poquito en la parte más profunda, la primera pregunta que surge aquí es este tema de que Eliyahu desaparece de una manera distinta y rara, que es el único lugar del Tanaj donde aparece esta situación así abiertamente. ¿En qué otro lugar? A ver, voy a dejar de compartir. Para que eso, así volvemos a la normalidad. En diferentes lugares conocemos personas que han hecho una situación que es similar, que no está abiertamente declarado que suben hacia el Shamaim. Este es el único lugar que así. Nos vamos a tratar de explicar un poquito, ya que estábamos hablando hace un ratito del tema del fuego. ¿Qué dice Taná de Beliau? Taná de Beliau Zuta, que es un libro que es como un midrash que cuenta varias historias de Eliyahu Hanabí. En Taná de Beliau dice que Shenishtalech malach el Eliyahu bel Elisha lesaleket Eliyahu mina olam. Cuando Hashem fue mandado un malach del Shamaim
cuando tenía que desaparecer a Eliyahu, cuando Eliyahu se tenía que morir de este mundo, estaba Eliyahu con Elisha. Fue el malach, umetzam sheayu oskim bedibre Torah. Vio que Elisha y Eliyahu estaban hablando de palabras de Torah. Velo haya yahol lishlot baem. ¿Qué pasa cuando una persona está estudiando Torah? El malach no puede interrumpirlo. Eso ya lo vimos de otra persona que le pasó una cosa parecida y que también sobre esa persona, si bien está escrito que lo enterraron y todo, pero nosotros cantamos la famosa canción que se dice en Birkat Levaná, David Melech Israel, Jai Bekayam. Y en muchos sidurim sefaradim, no sé si está en todo, pero en el Kriyat Shema de la mitad, en la lectura del Shema que se dice antes de irse a dormir, el Ben Ish Chai trae que cuando uno termina de decir el Ana Bekoach y después dice Atata Kunter Rahem Zion y después dice Beyatcha Afkit Ruji, que se repita 12 veces David Melech Israel Jai Bekayam. David, así 12 veces. No están todos los sidurim, pero el Ben Ish Chai sí lo trae. Entonces, David Melech Israel Jai Bekayam, ¿cuál es la traducción? David, el rey de Israel, Jai, vive, Bekayam y existe. ¿Cómo? ¿Cómo existe? Si David se murió hace un montón de tiempo, ¿qué es lo que existe? Entonces, también vemos una situación de expresiones de que persiste una existencia aunque hay una muerte física. Eliyahu, aquí abiertamente lo dice, de David no dice, de alguien anterior, dentro de 2 semanas, este Shabbat es Miketz, el próximo Shabbat es Vaigash, el próximo Shabbat es Vaijí. En Vaijí la Torah, que con eso acabamos el libro de Bereshit, la Torah va a decir que Jacob Avinu se muere, pero la Torah no dice que Jacob Avinu se muere, se dice que lo embalsamaron, se dice que hicieron a Belut, que todo Mitzrayim le lloró, se dice que lo llevaron a Israel, pero no dice la Torah en ningún lugar, Vayamot Jacob. Entonces la Gemara Masejet Ta'anit dice Jacob Avinu lo met. ¿Cómo lo met? Si lo embalsamaron, ¿cómo lo met? ¿Y qué contesta la Gemara? Y Zaró Bejaim, Afú Bejaim, mientras sus descendencias esté viva, él está vivo. El concepto de vida y muerte, seguro que es un concepto técnico. Alguien deja de respirar, se murió y se lo declara muerto. Pero para el Tanaj tiene una trascendencia más lejos. Tzadikim, afilu bemitatam kruim haim. La gente que es buena, incluso cuando ya fallece y ya se desprende el alma del cuerpo, se sigue considerando que esa persona está viva. Y reshaim, y la gente que es mala, incluso cuando está viva, se llama que está muerta porque no sirve para nada, porque es nefasta para la trascendencia del mundo. Entonces, aquí encontramos, veis alguna relación que tiene Eliyahu con David, que ya lo habíamos visto como Mashiach, porque Eliyahu va a ser el que va a avisar que va a llegar el Mashiach, y con Jacob Avinu, que también vimos ya una relación muy directa de Jacob, cuando la semana pasada leímos de adentro de los Pesukim, cuando terminan las cosas feas que ya pasaron en la historia, las 40 y... ¿Cuántos eran? 98 entre 2, 44 cosas feas que la Torah enumera en Bejucotai, y cómo acaba, y Hashem dice, voy a recordar a Fesbriti Abraham, Fesbriti Isaac, Fesbriti Jacob, Escor, Bearet Escor. Yo voy a acordarme de todos los méritos de sus antepasados y no los voy a aniquilar completamente. Ahí dijimos en 5 ocasiones, Jacob está escrito con Bab, y Eliyahu está escrito sin Bab. ¿Por qué? Porque Jacob Avinu le robó las Bab a Eliyahu a Naví y le dijo, yo te las regreso cuando vengas. Yo no quiero que te olvides del pueblo de Israel en el Galut. Te regreso tus Babim, te regreso la Bab tuya cuando tú vengas y avises que va a venir el Mashiach. Entonces aquí vemos esa interrelación de niveles de grandeza de personas. ¿Qué es esto que no se muere uno? ¿Qué quiere decir esto? Pero antes de llegar a esto, quiero hablar otra vez del fuego, ya que acabamos el Pérez pasado hablando de fuegos. Este fuego que es muy interesante lo que dice Taná de Beliau, donde dice que estaban estudiando Torah. De hecho, hay una Gemara que discute qué estaban estudiando de Torah. Porque a la Gemara, los Jajamín, son muy, con su sabiduría tan grande, si la Torah te viene a contar algo, es porque hay que aprender algo de acá.
¿Qué es? Que la Torá se mete en detalles. Y ellos estaban platicando. La Torá no entra en esos detalles de que estaban platicando por cualquier cosa. Si la Torá te está diciendo que estaban platicando, quiere decir que tienes que saber de qué estaban platicando para entender esa fuerza. Pero eso es la Gemara. Ahora vamos a ir a Eliyahu. Ahí en Eliyahu Zuta dice, como estaban hablando Dibre Torah, el malach lo haya yahol lishlot bahem. No podían dominarlo. Igual que quién? Que a David, el famoso Midrash, que David le pregunta a Hashem en Melahim Aleph, ¿cuándo me voy a morir? Y Hashem le dice, yo no te puedo decir eso, naturalmente yo no le aviso a la gente cuándo se va a morir. Bueno, dame una probadita, no. Bueno, dime qué día de semana me voy a morir. Shabbat te vas a morir. No, Shabbat no es un lío, el cadáver es muxé, no, quiero morirme viernes. No, viernes no, porque si te mueres un día antes, me estás imaginando. Bueno, me quiero morir domingo. No, domingo tampoco, porque el domingo ya empieza a ser rey tu hijo. Entonces, y en Malhut Nogad, Malhut Javerá, un reinado no puede tocar, no puede invadir el otro reinado. Bueno, yo ya sé lo que voy a hacer para no morirme en Shabbat. Voy a quedar de los Shabbatot que me faltan de vida, todos los Shabbatot estudiando Torah. Porque una persona que estudia Torah y no interrumpe, es esto, el malach lo yahol lishlot. ¿Qué hace el malach? Llegan los Shabbatot, no tiene chamba. Y él necesita llevarse la neshama de David Amelech al Shamayim, y David Amelech está todo el tiempo estudiando Torah. Entonces el Shabbat que David Amelech se tenía que morir, el malach baja, y el señor David Amelech, el jajam, el tzadik, que está estudiando Torah todo el día, dice el malach, híjoles, ¿ahora qué hago? Se me acabó el plan, si no llego con mi cuota, me matan arriba. No, eso es un invento mío. Entonces, el malach no sabe qué hacer, empieza a generar una tormenta, nada más en cierto lugar del palacio de David. A David Amelech le llama mucho la atención que mira a la derecha el sol radiante, mira a la izquierda una tormenta. Qué raro, esto está muy raro. Cierra la Gemara, va a ver la tormenta, pum, cerraste la Gemara, yo ya te puedo agarrar, le da un paro y se cae y fallece. Hazar lifne akadosh baruchu be'amar. Vuelve el malach con Hashem y le dice, Ribono shel olam, hemos kim bedibre Torah. Ellos están estudiando Torah, einan yahol lishlot bahem, yo no puedo hacerle nada a Eliyahu Hanaví. Como dice el pasú. Y fíjense de dónde Jajamín saben que ellos estaban hablando de Dibre Torah. Veine rejev esh besuse esh. Había una carroza de fuego y había caballos de fuego. Vayafridu benshnem. Y ahí se separaron y ahí sube Eliyahu. Dice Eliyahu Rabá. Rejev esh elu dibre Torah nevim beketubim. Rejev esh es el Tanaj. ¿Qué es Suseesh? ¿Qué son los caballos de fuego? Elu Mishnah es la Mishnah, las Alajot y las Agadot. Agadá con Aleph se traduce como leyenda, mal traducido, no sé si hay una palabra, porque una leyenda no necesariamente es de verdad. Hay leyendas de que están inventadas, son historias inventadas, pero vamos a decir leyendas de verdad se traduce como Agadá con Aleph, no Agadá con ella, Agadá con ella es la Agadá de Pesach. Umata al mutlo marva y afridu beshneem. ¿Qué quiere decir que se separaron? Sheela, Shehazara malach beamar lifnei akadosh baruch hu. Regresó el malach con Hashem y le dijo, Ribono shel olam, asiti lecha korat ruach baolam, daya bizayon shebizite otam, bedajafti otam, ejad lekan, bejad lekan. La única forma que pudo el malach llevarse a Eliyahu Hanaví es, dice el malach, el mismo malach va con Hashem y le dice a Hashem, tuve que hacer algo así feo, a lo mejor, que no sé si vas a estar contento, pero es lo que tuve que hacer los tuve que separar. En el momento que está la separación, ya no podían estar estudiando Torah, ni modo que se griten, Rabbi Yehuda Omer! No, entonces los separó, como los separó, dejaron de estudiar Torah y los pudo elevar al Shamayim. Mikal Ambru, dice Eliyahu Rabá, de aquí se aprende, Shnei bnei Adam sheolchim baderech veoskim batorah. Dos personas que están en el camino, que los caminos, estamos hablando, tienen una connotación de peligro, incluso hasta el día de hoy, viajar distancias lejos, hay que decir filataderech, ¿no? Los caminos son peligrosos, y hay que estudiar Torah, Oskim Torah, si la gente estudia Torah, eso es una protección de Ein Davar Yahod Lishlot Bahem. No le puede pasar nada malo porque la Torah, a diferencia de las mitzvot, el estudio de Torah tiene una doble protección.
La Gemara dice que la Torah magna umatzla. La Torah te protege y evita que tengas alguna situación de problema. La mitzvah nada más te protege de lo malo, pero no evita a futuro. En el momento que estás haciendo una mitzvah, tiene como una aura de protección, pero no a futuro. La Torah tiene doble protección. Esto es hasta acá lo que dice Eliyahu Rabá. Es decir, el Rejef Esh, la connotación de fuego, fuego representa santidad. Fuego representa Torah. Eso es lo que yo quiero explicar con fuego. No nada más darle una connotación de castigo, sino es una connotación natural, que una persona que tiene mucha Torah es fuego. El fuego a veces quema y a veces calienta, según el uso que una persona le dé. Esta cosa de Sehará que está pasando ahora nos remite también a lo que es la nebuá esta de Yehezkel y lo que había sido la nebuá de Eliyahu. ¿Qué es lo que estaban estudiando Torah? ¿Sí? Entonces viene la Gemara y trae diferentes opiniones, que no sé a dónde lo tengo aquí. Bueno, hay una opinión que dice que estaban diciendo el Shema. Ah, sí, espérenme, aquí lo apunté. Un minuto. Hay una opinión que dice que estaban diciendo el Shema. Hay una opinión que dice que estaban hablando de Yemot HaMashiach. Hay una opinión que dice que estaban... Aquí está. Dice la Gemara en Masejet Berajot en el Talmud Yerushalmi. Al yefater adam mitoch havero, que no se despida una persona de su amigo, lo mitoch sija, de hablar cualquier cosa, velo mitoch sejok, ni estar haciendo chistes y vacilada, velo mitoch kalut rosh, y no de decir cosas que son tontas, velo mitoch de barim betelib, y no de cosas que son vanas, el mitoch dvar shel Torah, si no hay que decir palabras de Torah, cuando uno se despide del otro, que diga palabras de Torah. Af Eliyahu, incluso Eliyahu, lo niftarme Elisha, él no se despidió de Elisha, el amitoch dvar Torah, porque estaban diciendo libre Torah. ¿Cómo sabemos? Porque si el Naví dice, Vaí, Ema, Aloch, Bedaber, ellos estaban platicando, de Mayoskim, no es que están, la Torah te está diciendo que están platicando, tiene que decirte algo. Opinión número 1, Kriyat Shema, estaban diciendo el Shema. Opinión número 2, Rabbi Yehuda ben Pasi dice, Bibriat Olam Hayoskim. Ellos estaban hablando sobre la creación del mundo. Opinión número 3, Rabbi Yehuda ben Rabbi Abau dice, Benejamot Yerushalayim Hayoskim. Cuando venga, temas de cuando ven Benejamá Yerushalayim, cuando venga el Mashiach. Y el cuarto dice, Bemerkabá Hayoskim, Bemasea Merkabá, que es la nebuá de Yehezkel. Entonces, estas 4 opiniones que Hazal dicen no es en vano, no es cualquier cosa, y sí nos relacionan con Yehezkel otra vez. Y el punto número 1 nos relacionan con ¿quién? Con Jacob. Jacob, cuando se encuentra con Yosef, ¿qué se le ocurre hacer a Jacob? La parashá, este Shabbat no, el Shabbat que viene, cuando ya Yosef se abre con sus hermanos y si le dice a mí Yosef, a David, 22 años sin ver a tu hijo, ¿qué se le ocurre hacer? Justo dice Jacob, no, es la hora del Shema, entonces, no, un minuto, primero digo el Shema y después me abrazo con mi hijo. ¿Qué connotación quiere decir el Shema? ¿Qué es el Shema? El Shema es el que Kabbalatol Malchut Shamayim, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Es la capacidad que tiene el pueblo de Israel de recibir las cosas buenas, las cosas malas, igual como recibe las cosas buenas. Hashem, Yud Kei Vav Kei. Elohim es Midat Adin. Yud Kei Vav Kei es Midat Rahamim. Es Hashem en el atributo de bondad, de misericordia. Y Elohim como el atributo de justicia, de Din, de Geburah. Entonces, Hashem Elokeinu, unificar el Hashem,
es a cuando las cosas van bien, Eloquenu, Hashem Echad, Hashem, Eloquenu, Hashem Echad, es el mismo Hashem cuando pasa una cosa que cuando pasa otra cosa. Son temas que están hablando Berumosh el Olam, temas que tienen una trascendencia incluso en nuestros días. ¿Qué es esto? ¿Qué representación tiene esto? Cada uno de los temas nos vienen a enseñar algo. El Kriyat Shema nos remonta a Jacob, y ahí vimos ya la relación entre Yahu y Jacob. La creación del mundo. Hashem decide, Nitabalo a Kadosh Barujú la Azot lo diraba Tachtonim, ¿no? Así empieza el Tania. Hashem decide de los mundos que hay físicos, el único mundo físico es este, y hay mundo espiritual, que son, ¿cuáles son los mundos? Bria, Yetzirah, Bria, Asia, Yetzirah y Atzilut. Atzilut es nada más de Hashem. Y el mundo este físico es Bria. En este mundo de Bria, en un mundo físico, Hashem decide agarrar un mundo físico y meterle a este mundo físico santidad. Nitaba viene de la Shon Ta'aba. Así se le pegó la gana. En Yiddish hay un dicho que dice, a las Ta'abot no se le hacen preguntas. No, me freinish shailes. Cuando una persona tiene una Ta'aba, quiere algo, quiero comer helado de chocolate. ¿Por qué? Si el helado de vainilla más rico. A mí me gusta el de chocolate. ¿Qué me vas a estar...? No, yo te voy a explicar. La vainilla tiene un proceso de más... No, yo quiero chocolate, punto. ¿Qué es? A las Ta'abot no se les hacen preguntas, son Ta'abot. Ni Tada, Akadosh Barujú, con su sabiduría infinita, decidió agarrar un mundo físico, crear un mundo físico y darle la Torah al pueblo de Israel en este mundo físico. Eliyahu Anabí, gracias a su grandeza espiritual tan grande, y no nada más Eliyahu, Elisha va a demostrar en su vida también que la persona puede llegar a un nivel de refinamiento tan grande y tan espiritual que puede romper las leyes de la naturaleza, como hizo Moshe Rabenu. Moshe Rabenu sube 3 veces al Ar Sinai y no come y no duerme y se transforma en un malaj. Lo que va a hacer Eliyahu Anabí ahora es se va a transformar en malaj. Bueno, ya vamos a acabar, por eso no quiero volver al mapa, pero la que tiene el mapa, la que se fijó con detalle el mapa, lo vamos a ver en la clase que viene. Eliyahu está haciendo un proceso a la inversa de Moshe Rabenu. Eliyahu está, ¿sí o no?, en el mismo lugar donde Moshe Rabenu se despide del pueblo de Israel, Be'arbot Moab. Moshe Rabenu nunca entró a Israel, no hizo el cruce, pero Moshe Rabenu hizo el proceso que está por entrar y no entra, y Eliyahu está por salir, pero en el mismo proceso que el pueblo de Israel va a entrar, porque la primer ciudad que Yoshua conquista, ¿cuál es? Jericó. Y de Jericó cruzan el Jardín. Moshe y Eliyahu tienen muchas cosas en común en ese sentido. Moshe trae a los judíos a Eretz Israel y Eliyahu va a traer al Mashiach, va a ser el Mebasera Geulá, que va a ser el que va a redimir al pueblo de Israel. Bueno, ¿cuál es el tercer tema? Nehamot Yerushalayim, el Mashiach. No tenemos un tema mejor para hablar con Eliyahu Anabí que la capacidad de resiliencia que tiene el pueblo de Israel después de años de Galut, y Eliyahu Anabí está muy al pendiente de nosotros en el Galut, viniendo a cada Brit Milá, ayudándonos en diferentes opiniones. ¿Cuántos midrashim y cosas cuentan de Eliyahu Anabí como persona que ayuda a los diferentes Yehudim en diferentes situaciones del Bet HaMikdash, vestido como irreconocible como cualquier persona, o más como Eliyahu Anabí, esa famosa Gemara que dice que Rabbi Yoshua ben Levi era un asiduo compañero de Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí se le presentaba muchas veces, tenían pláticas, salían a pasear juntos, y Eliyahu Anabí le preguntó una vez, Rabbi Yoshua ben Levi le preguntó a Eliyahu Anabí, ¿dónde está el Mashiach? Y Eliyahu le dijo, el Mashiach está en las puertas de Roma. ¿Y qué está haciendo? Se está vendando y se está quitando la venda. Es una connotación espiritual, ¿no? Entonces Rabbi Yoshua ben Levi va a las puertas de Roma y ve a un señor, pobrecito, todo lastimado, que se venda y se desvenda, se venda y se desvenda. Y le pregunta, Matai Katimar, ¿cuándo vas a venir? Y el Mashiach le contesta, Ayom.
Rabbi Yoshua ben Levi va corriendo, empieza los gritos, ¡gente! ¡Ahí viene el Mashiach! ¡Báñense, cámbiense, prepárense la ropa de Shabbat! ¡Agarren todas las cosas! ¡Hoy llega el Mashiach! Llega la noche, no viene el Mashiach. Rabbi Yoshua ben Levi se siente muy frustrado, va el otro día con el Mashiach y le dice, yo te pregunté ayer, Matai Katimar, ¿cuándo vas a venir? Katimar, Mar, señor, ¿cuál es en arameo? Matai, ¿cuándo vas a venir? Y tú me contestaste Ayom. Y Eliyahu Anabí le dijo, sí, Ayom. ¿Cómo dice el pasuk en Teilim? Ayom in bekolot tishmau. Hoy, si me van a hacer caso. El Mashiach está esperando, está ahí en la puerta de Jerusalén, en la puerta de Roma, perdón, esperando cuando los Yehudim le van a decir, welcome, Mashiach, Baruch Haba. Entonces se venda y se desvenda para estar preparado cuando nosotros tenemos que venir. Eliyahu Anabí es el especialista de tener esa conexión intramundos y preparar a este mundo para que venga la Geulá. Y Maasea Merkabah, que esa nebuá tan difícil de Yehezkel Anabí que ve en el Shamaim, el Kisea Kabod y todas las cosas, también tiene una connotación con el Mashiach. Besat Hashem, el miércoles que viene vamos a hablar cuál es la connotación de estos lugares que primero visitan. ¿Qué es Gilgal? ¿Dónde conocimos Gilgal? ¿Qué es Betel? Que ya hablamos mucho de Betel. ¿Qué es Jericó? ¿Qué representa Jericó? ¿Y qué representa la partida del Yardén? Porque hay que partir un río. ¿Cuál es la connotación? Cuando entramos a Israel con Yoshua también lo partimos. Ari. Ahora que Eliyahu se sale, también lo tienen que partir. Jodesh Tov, un boraj, nos vemos Besat Hashem mañana. Gracias. Jodesh Tov, gracias. Bye bye.